Vale, pues grabando. Vale. Muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio de Powercast. Esta vez estamos Pau Toro. Buenas. Friendly Vikingo. Muy buenas, ¿qué tal? Y yo, Daniel Tamosa, Coach Tamosa en Instagram. Y nada, vamos a hablar hoy de un concepto, ¿no? Que en inglés se llama Anchor Points, que bueno, es un poquito algo complejo, son como, digamos, esas variantes, esos ejercicios, esas cosas que metemos en la programación, ¿no? Que a veces, pues si las sacamos, pueden, ¿no?, bajar el rendimiento, que son clave, ¿no? Y vamos a ver, pues un poco también, vamos a hablar un poquito de días primarios, días secundarios, hasta qué punto, ¿no?, estos movimientos o no, estas cosas son ciertas, ¿no? Porque es un poco un tema que no es una ciencia del todo, a veces no al 100% cierta, como la programación pasa, ¿no? Que a veces hay cosas que no sabemos al 100% si son así o no, pero al final pues vamos también un poco de prueba y error y con la experiencia, la práctica y el feedback del atleta pues vamos extrayendo estas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis... Si queréis así como para definir el término, ¿no? Para saber exactamente lo que es. Como hemos dicho, ¿no? Es un término bastante nuevo, ¿no?, que se está utilizando. Yo lo definiría como aquellas variables del entrenamiento que nos acaban afectando de forma muy directa en el rendimiento del atleta, ¿no? Podría ser cualquier cosa. O sea, al final podemos estar hablando de la intensidad, del volumen, de una variante. Puede estar ubicada en un día principal, secundario, terciario incluso, ¿no? Y lo que al final lo vamos a identificar como aquellos factores que cuando los quitamos se ve claramente que el rendimiento, ¿vale?, del día principal va hacia abajo, ¿no? Deja de ser o igual de prime que estaba en los bloques anteriores o al contrario, cuando lo metemos, podemos identificarlo, ¿no?, que durante bastantes bloques hemos cambiado alguna variable y de golpe el rendimiento del día principal pues empieza a subir muchísimo. Pues muy posiblemente este va a ser un anchor point que nos va a hacer estar más prime el día principal. Sí, bueno, para aclarar, ¿no?, por si alguien no tiene muy claro esto, con el tema de los días primarios, ¿no? Al final los tres que estamos aquí yo creo que nos centramos en esto, ¿no? Al final nuestra manera de programar, tenemos nuestras diferencias, obviamente cada uno al final tiende hacia una cosa u otra, pero sí que es verdad que, bueno, cada vez más lo que estamos buscando siempre con nuestros atletas es que el objetivo no sea llegar bien al día primario, que al final ese día primario es la simulación, ¿no?, del día de la competición, que al final es lo que buscamos, ¿no? O sea, llevamos atletas de competición, hay otros que no compiten, pero la mayoría que llevamos son competidores y al final el objetivo pues es llegar bien a ese día de competición. Entonces lo que buscamos es generar ese entorno, ese microciclo, ¿no?, para llegar bien a ese día primario, que va a ser la simulación de competición, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Un poquito sí, esto. No... Totalmente. También, si queréis comentar el concepto de la variante talismán, que es lo que hemos dicho que íbamos a tratar junto al Anchor Point. En este caso, la variante talismán sería aquella variante del básico que nos da un rendimiento extra, o que sabemos que en el momento en el que lo colocamos dentro del entrenamiento, dentro del mesociclo, del macrociclo, de la planificación, va a hacer que aumente el rendimiento en ese momento. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un board press o hacer el método Anderson, ¿no?, que es conocido en RV, lo usan mucho, para, digamos, hacer una progresión en banca y acabar tirando un pick de forma sin board, pero sacar récord, ¿no? Totalmente. Sí, a ver, el otro día incluso lo estábamos debatiendo un poco en el grupo, porque primero lo podíamos plantear como un símil, ¿no?, a los anchor points, que podía ser lo mismo, pero yo creo que el concepto de variante talismán lo usamos más de forma puntual. Es decir, no vamos, o también quizá dependerá de la forma de programar de cada entrenador, ¿no? Pero me acuerdo cuando lo puso por Instagram, me parece el García Gallardo, que comentaba, vale, pues vamos a utilizar estas variantes talismán en momentos puntuales de la programación para aumentar el rendimiento, porque sabemos que le va a ir bien para aumentar el rendimiento al atleta, ¿no?, en un básico, por ejemplo. Pero la cuestión es, si mantuviéramos esta variante talismán durante muchos más bloques, ¿seguiría siendo la variante talismán o ya pasaría a ser, o dejaría de hacer el mismo efecto que si solo lo usamos de forma puntual? Claro, aquí mi pregunta es, si tú no usas, o sea, si tú sabes que tienes esa variante talismán, que sabes que te da ese efecto positivo en el día primario,
si no la usas, ¿qué estás usando? Claro, tienes que tener otra cosa, ¿no? Que realmente también te esté asegurando un buen rendimiento, ¿no? Entonces, al final, ya se complica más, porque ya necesito otra más, ¿no? Entonces, ya ahí puede que no la encuentres, ¿no? O sea, al final, yo, por ejemplo, como atleta, llevo haciendo el mismo esquema, es que yo creo que más de un año, o sea, que es safety día secundario, belt squat día terciario y squat, lower squat día primario. Claro, a la que probamos, que si vamos a probar la spider bar en el día terciario, squat a la mierda porque el patrón se me iba más al peso al talón, luego no me encontraba los feelings, luego probamos high bar en el día terciario, pero tampoco me iba bien porque la carga era demasiado, o sea, demasiados días con la barra en la espalda. Entonces, al final ya se complica. ¿Qué? ¿Vas a empezar a explorar a ver qué es lo que funciona? Yo lo veo claro, digo, ya, pues me quedo con lo que sé que funciona y ya está. Que ya pasa a ser, ya deja de tener ese efecto a lo mejor de novedad, ¿no? De resensibilización a lo mejor, de que hace mucho que no haces esa variante, la metes y de repente ¡boom! Vale, sí, igual no hay ese pico de forma, pero claro, ¿hasta qué punto sabemos que eso es cierto, ¿no? Lo que te comentaba al principio, o sea, ¿hasta qué punto sabemos que es la variante talismán, o igual es otra cosa, o igual es la combinación de la carga? Que al final es un tema un poco abstracto y es complicado realmente. Sobre todo hay que hacer un apunte también, que la variante talismán no tiene por qué mostrar esa subida de rendimiento per se en ese mismo bloque. Tal vez estés preparando, estés cocinando para que en 2-3 bloques sea cuando está el rendimiento. Entonces eso hay que puntualizarlo también. Sí, y también para diferenciarlo también un poco más, podemos verlo desde el punto de vista, podemos tener en un mismo bloque un atleta que conocemos que su anchor point, por ejemplo, es tener en el día secundario una squat con pausa, por ejemplo, haciendo singles con squat con pausa, ¿vale? Pero aparte sabemos que va a tener que siempre que le ponemos en el día principal unos pines, no sé, o un tempo previo a la squat principal, sabemos que esto sería como su variante talismán, ¿no? O sea, podríamos tener, o sea, lo podemos diferenciar de esta forma. O sea, podemos tener el anchor point, que siempre lo vamos a mantener durante todos los bloques, y aparte usar una variante talismán que sabemos que le va a aumentar el rendimiento, o sea, que le suele aumentar el rendimiento. De golpe puede ser que deje de ser una variante talismán, porque muchas veces nos creemos que siempre le va bien esta variante y de golpe, después de usarla como 3 o 4 veces, deja de hacer el mismo efecto que las veces previas, porque el atleta ha cambiado, porque ya no era su punto débil o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejar este concepto un poquito más diferenciado. Claro, es que a mí el problema que yo veo a esta variabilidad, ¿no? de intentar buscar o tal, lo que comentaba antes, es que la vida en bloques pasa muy rápido. Yeah. Entonces, yo, por ejemplo, dices, hostia, me quedan para competir no sé cuántas semanas, se aguanta, pero luego en verdad en bloques dices, coño, tampoco me quedan tantos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hace 4 días digo, compito en abril, me queda un montón, no, tampoco me queda tanto. 3 bloques a lo mejor. El que estoy haciendo ahora, que lo acabo la semana que viene, creo que es, y ya está. O sea, y me quedan 3 bloques, que ya es la secuencia, ¿no? De competición ya seria, ¿no? Entonces digo, es que no me da tiempo a probar aquí tampoco, ¿sabes? Porque si empiezas a probar no sé qué, explorar, hostia, se te va el tiempo, ¿sabes? Quizá tiene más sentido cuando no usamos un tipo de programación tan similar durante todo el año o durante la preparación, ¿no? Es verdad que en metodologías donde se separa un poquito más la off-season de la fase preparatoria, ¿vale? Que yo, de hecho, estoy en un punto medio, ¿no? Uso bastante el término de off-season o llamaré bloque de fuerza base, bloque de hipertrofia, todo esto, pero simplemente, realmente, mantengo la estructura muy parecida, pero sí que me gusta diferenciar un poquito las variantes que utilizo como principales. Me gusta en bloques post-competición, si tenemos una preparación larga, pues utilizar bastante más las variantes como día principal. Como ejercicio principal, ¿vale? Pues entonces en este caso sí que se puede utilizar, sabemos que, por ejemplo, al atleta le va muy bien una pin squat en los bloques de fuerza base, ¿vale? Pues en este caso lo utilizaríamos solo en estos bloques, pero luego en la fase preparatoria vamos a utilizar otras cosas que sabemos que también le va bien o para acumular más volumen o lo que sea, pero ya no voy a utilizar, por ejemplo, la variante esta que sé que siempre que la pongo en el bloque de fuerza base le potencia mucho luego para los futuros bloques de cara ya más específicos para la competición. Claro, porque al final, pues a mí el concepto de fuerza base, la verdad que es de lo que más me gusta del método RV, porque me parece bastante guay.
Y sí que es verdad que a lo mejor pues no tiene mucho sentido luego, pues si estás usando la pin squat para intensificarla, pues luego meterla en un secundario, pues tampoco a lo mejor te sale a cuenta, ¿no? Entonces sí que, bueno, sí que veo bien, en plan, pues si ya sabes que esa variante te ha ido bien para intensificar en ese momento. Claro, porque al final, por ejemplo, con Dani me pasó, ¿no? En plan, con Dani quise hacer como... Hostia... Está grabando. Vale, seguimos. Vale. Sí que me pasó que dije, hostia, bloque, ¿no? Después de competición, ¿no? Vamos a hacer un poquito más de off-season, voy a probar un poquito más, también esto lo hace mucho Dani Torbisco, ¿no? Que hace como un 4x4, ¿no? O igual no hace un 5x5 porque a lo mejor es demasiado volumen, o a lo mejor ya nos vamos a un por 5, ya no es tan intenso como un por 4, entonces yo veía mucho que hacía como 4x4 y hablé con él y tal. Y me lo confirmó y tal, y dije, vale, voy a probar, a ver qué pasa, ¿no? Hostia, el rendimiento de Dani, pero en picado para abajo en la sentadilla, y dije, hostia, es que no, claro, o sea, es que estamos llegando a hacer un por 4 con 2.10, a RPE 8,5, y digo, ¿esto qué está pasando aquí, no? Entonces, claro, a partir de ahí dices, vale, sé que esta atleta necesita más intensidad sí o sí, o sea, es un point de estos que dices, no puedo quitar la intensidad aunque sea un bloque de postcompetición, porque, vale, sí, tiene que descansar el atleta de la intensidad, ya, pero sí, si tu rendimiento va para abajo y luego necesito 3 bloques para recuperarlo, pues igual me interesa mantener esa intensidad como sea. Una opción podría ser eso, más un fuerza base, a lo mejor para añadir esa variabilidad y quitar un poco de especificidad, pues te meto una intensidad, te mantengo esa intensidad pero con una variante para no sobresaturar el movimiento de competición y tal, dar un poco más de descanso, a lo mejor también bajar un poco la carga absoluta y ya está. Pero bueno, yo al final con Dani, por ejemplo, lo que he hecho es decir, vale, yo sé que funciona muy bien con... hace un protocolo súper raro en la sentadilla principal, que esto también es un tema que es muy interesante. Primero ahora hablo de esto y luego ahora hablo del otro porque quiero hablar de dos cosas muy interesantes. Él hace un 3x1 y luego un 1x5. Y luego el otro bloque que hace es un 3x2 y un 1x4. Ajá. Y entonces le hago 4 bloques en los cuales el primero es el 3x2, 1x4, 3x2, 1x4, 3x1, 1x5, 3x1, 1x5. Claro, es una secuencia de 4 bloques que son muchos bloques. Sí. Pero realmente está haciendo prácticamente casi lo mismo, pero con esa pequeña variación. Primer bloque no pusheo tanto, segundo bloque lo pusheo más, primer bloque no lo pusheo tanto, el otro lo pusheo más. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa 4 bloques haciendo lo que realmente le funciona y es pum, 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 y no para de mejorar. Entonces, como ya entro más en un entorno de decir, vale, yo sé que esto funciona, me aferro más aquí, ¿sabes? Y no me la juego mucho porque al final estoy 4 bloques, que son bastantes, que podría ser la separación de una competición a otra perfectamente. Y estoy los 4 bloques buildeando todo el rato, ¿sabes? No doy espacio a, hostia, a lo mejor probar y perder el tiempo o con el 4x4 que se me va el rendimiento, mierda, ahora ya me quedan solo 3, tal, movida, ¿no? Lo otro que iba a decir, que creo que es un tema muy guay, que de hecho lo hablé el otro día con River, que yo, o sea, claro, que yo veo que los entrenadores de Powerlifting Now le están dando como muchísima importancia al día secundario, ¿no? De, hostia, el día secundario es lo que realmente me va a determinar el rendimiento del primario, ¿no? Lo que hago en el secundario, ¿por qué? Tiene sentido, porque dices, claro, el día primario, hace una semana que no lo hago. Entonces, tiene más énfasis, ¿no? O sea, tiene más repercusión lo que haga en el secundario que lo que haga en el primario. Hostia, ya, pero no estoy del todo de acuerdo porque es lo que te digo. Yo con Dani, por ejemplo, el día secundario se lo he mantenido bastante similar, que es una variante, ya sea en tempo, pausa, por 3, por 2, una top set así para tocar algo más de intensidad y tal, y luego un 2x5, un 2x6, 2x4. O sea, se ha mantenido eso, llevamos haciendo eso en el secundario un montón de tiempo, o sea, prácticamente no lo he cambiado. En cambio, en el principal... O sea, se estancó y cuando en el principal realmente le cambié bastante drásticamente el protocolo a este 3x1, ¿no? Que es un protocolo bastante raro, ¿no? La 3 singles en sentadilla, hostia, qué raro, pues fue cuando realmente empezó a arrancar. Entonces, en este caso, como que he comprobado que, hostia, vale, sí, el secundario puede que sí, que es verdad, que tiene mucha repercusión porque es lo que haces antes del primario, pero que el día primario también tiene mucho peso el protocolo que haga, o sea que va a afectar también directamente al rendimiento de ese primario, aunque haga una semana que no lo haga. Totalmente. Al final es un ecosistema, todo lo que es el microciclo semanal, y uno se retroalimenta del otro. Al final tiene que haber un entorno que favorezca que el rendimiento suba. En este caso, también te diría, Dani, yo lo veo muy claro, si en el caso de que fuera su entrenador, haría exactamente lo mismo, porque él responde bien a eso, responde bien a la intensidad. A priori entiendo que no tiene ningún tipo de molestia ni experimenta ningún tipo de molestia. Todos tenemos molestias, ¿no? Ya estamos haciendo powerlifting, pero no tiene unas molestias que le lastren o que no le permitan avanzar
Entonces, y además yo soy, como has comentado tú antes, partidario de trabajar con bloques de desarrollo que nos hagan avanzar en el entrenamiento y no hacer grandes variaciones en el entrenamiento. Sí que hay algunos casos en los que puede ser interesante, como habéis hablado antes, y no por cambiar variantes tenemos que bajar la intensidad. Eso es lo que quería comentar también. ¿Has probado tal vez en algún momento que estés lejos de competición simplemente mantener ese esquema, ese protocolo, pero trabajar a high bar, por ejemplo? No, o sea, podría ser una opción. Eso es lo que me refiero, porque... Claro, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque estos son dos temas. Hasta qué punto el atleta necesita la intensidad del RPE, ¿no? O sea, es decir, vale, meto high bar. Claro, la high bar me hace bajar la carga absoluta, pero puedo seguir con los mismos RPEs. ¿Hasta qué punto es el RPE o hasta qué punto es la carga, el peso que necesita en la barra? Porque igual le meto high bar y, claro, le baja 30 kilos y ya pierde esa chispa porque realmente lo que necesita es esa carga, ¿sabes? Habría que verlo. Habría que verlo. Claro. Habría que verlo. Sí, a ver, yo aquí también lo que hay que ver, ¿no? Hasta qué punto necesita cambiar lo que le está funcionando, ¿no? Tenemos Dani quizá, y es un atleta que para la squat está bien construido, tiene muy buena base de la squat. Totalmente. Quizás no le hace falta crear una base desde otro punto porque ya la tiene creada. A lo mejor al cabo de los años lo necesitará. Pues puede ser, porque al final, cuando mantenemos una gran especificidad durante mucho tiempo, pues acabamos dejando de lado otras cosas. Pero ahora mismo seguramente pues no es el caso, ¿no? Y yo en ese caso también o sea, poniendo este ejemplo, diría que este sería un claro ejemplo de alguien que el día principal podría ser su anchor, ¿no? O sea, ese anchor point lo tendría en el día principal porque vemos que quizá el día secundario no es tan importante. Quizá le podrías cambiar algo el protocolo y tampoco, vale, siempre y cuando no nos pasemos de intensidad o volumen, pues no sería lo que acaba haciendo que el día principal sea este prime, ¿no? Y en este caso, como has dicho, cambiaste el día principal bastante drásticamente y fue lo que hizo que el rendimiento fuera mejor, ¿no? Pues seguramente su anchor point esté en este día principal. Sí, y ya guiando hacia el siguiente punto, ¿no? Podríamos hablar en qué tipos de anchor point podríamos tener, ¿no? Aparte del día principal, pues podemos hablar también pues, en días secundarios, días terciarios. Podemos ir poniendo algún ejemplo. No sé si os va ocurriendo algo. Sí, claro, yo como... Claro, es un poco complicado, ¿no? También de contra menos prioridad tiene el anchor point, yo creo que más difícil es determinar, ¿no? Por ejemplo, hostia, un accesorio. ¿Hasta qué punto un accesorio me está dando ese...? Claro, es complicado, ¿no? Al final, claro, si hablamos de una belt squat, por ejemplo... En tu caso, por ejemplo... Sí, pero claro, es una belt squat que dices, hostia, es un accesorio. Claro, es que para mí es un slot de como si fuera... Lo que pasa es que no me estoy poniendo la barra en la espalda. Claro, pero no es una variante del ejercicio. Bueno, a ver, podría ser una variante muy específica, ¿no? De la squat. Sí, es que es raro. Claro, a ver, sí, está es un slot que le llamaríamos terciario, claro, pero con una variante. Sí. Con una variante bastante inespecífica. Pues al final es como... Hostia, es una... Claro, es que yo creo que es, ¿no?, el término de accesorio más importante, accesorio principal en el power es, para mí, aquellos que te permiten... O sea, aquellos que te dan ese estímulo que sigues necesitando para mejorar el básico, o sea, necesitas ese estrés extra y no lo puedes meter de movimiento específico porque te apetece molestias o, hostia, me noto mal porque no me noto bien con la barra en la espalda 3 días a semana y aparte ese día para llegar al RP, que a lo mejor tengo que llegar a la belt, es el pop, ¿no? O sea, el estímulo que me dan las piernas es muy bajo. O sea, yo si comparo, igual en la belt squat le puedo meter 300 y pico kilos y a una high bar a lo mejor le tengo que meter 170. Y a lo mejor con 170, vale, no me da el estímulo que necesito, no le puedo meter más porque si no me siento bien, ¿no? Y pues lo mismo con una banca, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que tiene o sea, un slot así como si fuera un movimiento de competición, es una banca con mancuernas. Que dices, hostia, ¿por qué? Porque pueden rotar más la angulación, se pueden meter más en el plano escapular, no le genera tanta molestia y pueden pusharla bastante, pueden levantar a lo mejor mancuerna de 50 y pico kilos y es lo que le da el estímulo necesario. En cambio, si lo hicieran en una banca normal, tendrían que hacer un fit-up close grip por 8 con una mierda de peso que, hostia, no me está dando lo que realmente necesito, ¿no? Entonces, como accesorio sí que lo veo más claro en este caso. Como variantes terciarias y tal... No, ya creo que es más un tema técnico, ¿no? A lo mejor de, hostia, si hago por ejemplo, hago una high bar, a lo mejor me da el patrón más squatter, ¿no? Hostia, esa flexión de rodilla y tal, que me hace pillar ese feeling para el día principal. Pero cuanto estímulos, no sé hasta qué punto
una variante terciaria te va a dar... Yo creo que es más raro que un terciario sea el punto de anclaje, pero bueno, habrá estos casos, ¿no? De una persona que le pones una High-Bar en el terciario porque sabes que luego le irá mucho mejor en el principal debido a ese focus técnico. Justamente os comentaba antes de empezar la charla, ¿no? El caso de Mert, un atleta que llevo que es muy fuerte y además es muy fuerte en banca y en peso muerto. Sin embargo, la squat hemos tenido problemas, primero de profundidad, tuvimos que estar trabajando y de hecho le he mantenido esa variante con pines, una rampa con pines, eso es el secundario fijo de por vida ya, lo tiene puesto y la verdad que le va muy bien a nivel de despegar, de no perder posición abajo y de fuerza. Pero veíamos que estaba como un poco estancado y además, ya te digo, no tiene unas palancas específicamente buenas para hacer squat. Te diría que su peor musculatura sería el cuádriceps. O sea, tú lo ves y es un tío que tiene mucha masa muscular para ser un 83. Sin embargo, el cuádriceps lo tenía como, yo diría, el cuádriceps blando en comparación. Fue añadir estas 2 series de high bar a 7-8 repeticiones sin material en un terciario y eso le da ese empuje, ese estímulo extra al cuádriceps que está haciendo que mejore en el principal. Bueno, ya te digo, al final es todo multifactorial. Ya. Sí, hay muchas cosas que pueden influir, pero claro, puedes relacionar, ¿no? Puede ser una relación de causalidad el hecho de que empecemos a introducir este protocolo, que además dirías tú, a altas repes, con una carga que es casi si te pones a comparar con la low bar, un 50%, casi un 50% o 55% de su RM. Bueno, ¿qué podrías decir? Es insuficiente. Sí, pero al ser su punto débil, pero estamos atacando a ese punto débil y está dándole la chispa que le permite en el principal pues pushear el rendimiento, ¿no? Claro, o sea, yo creo que es eso, que al ser su punto débil, pues a lo mejor solo con esa pequeña 2 series sin material, aunque sea poca carga, ya es como, hostia, ya como que vale, era lo que necesitaba. No se puede comparar contigo que ya tienes una fuerte, muy buena, exacto, tienes muy buena base de cuádriceps. Claro. Y también el cambio de la frecuencia 2 que hacía anteriormente a una frecuencia 3. Al final ya estás disminuyendo el tiempo, aunque sea un slot muy suave, ¿no? O sea, con una intensidad más baja. Bueno, no, realmente la intensidad quizá no es tan baja, porque altas repeticiones, aunque si lo haces sin material, quizá no sé qué RPS estará moviendo, pero... Un 7 aproximadamente. Media alta, diríamos, ¿no? O sea, que tampoco es que sea una intensidad baja, pero justamente ese extra de estímulo le está yendo, pues, de puta madre para mejorar el principal. Y claro, y por ejemplo, o sea, él no está muy bien hecho para la squat, ¿no? ¿Dices? No. Tiene el fémur algo largo. ¿Y qué tal con la high bar? O sea, se le ve... A ver, la carga que está moviendo no es una supercarga, con lo cual, pero le está yendo bien, primera porque además con la high bar pues está trabajando mucho la profundidad, ¿no? Va con mucha confianza también al ser una carga más baja, le permite trabajar más esa movilidad de tobillo. Y luego cuando vamos a la principal, a la low bar, pues está... Pero lo que es el patrón de la high bar, ¿él no se siente raro? O sea, ¿no se siente muy forzado? No le ha dado problemas. Bueno, es que yo creo que es un tema que personalmente yo creo que estoy un poco sesgado, como yo... No, tú estás hecho para hacer squat. Como estoy muy bien hecho para hacer squat, digo, hostia, cuando tengo a alguien que no está muy bien hecho para hacer squat, digo, hostia, la high bar no me... Digo, es que no sé cómo debe ser la sensación de hacer una high bar estando mal hecho, ¿sabes? Sí que es verdad que, o sea, tú puedes estar mal hecho, pero yo siempre digo que si hay una movilidad mínima bueno, la persona está entrenada y sabe hacer una sentadilla, yo siempre digo que una high bar es más fácil que una low bar. O sea, el patrón es más simple. Entonces, ya te digo, luego puedes entrar en casos concretos. Mira, te hablo, no es powerlifting, pero yo estoy entrenando a mi madre también, ¿vale? Yo entreno a mis padres. Y mi madre con la high bar, mi madre tiene el fémur muy largo, no está nada hecha para hacer sentadilla. Encima tiene falta de movilidad, le cuesta bajar. Entonces, la high bar hace un buenos días. Porque es que no puede bajar. O sea, ese es un caso aparte. En el caso de Mer, tal vez, es un tema así. Tal vez no es su patrón, pero es un ejercicio que se le hace fácil. Y además las cargas también las ponemos como dar un estímulo, y de hecho muchas veces incluso los bloques se los mantengo estáticos o tal vez la progresión dentro de 4 semanas son de 2,5 kilos, como mucho 5. No es una cosa que empujemos al límite, ¿sabes? A ver, y ya, hablando también un poco antes, hablábamos de los accesorios, si pueden ser el punto de anclaje, ¿no? O sea, yo distinguiría también sí que vamos a tener variantes, accesorios, tipo una prensa, una jaca, que vamos a sentir que nos va muy bien para luego el día principal, o que nos va a dar esa chispa, pero no sé, a lo mejor la cambiamos, por ejemplo, de prensa a una jaca y se mantiene esto también, ¿vale? No sería como el punto de anclaje, pero por ejemplo, sí que podría ser, bueno, como la belt squat que hemos hablado antes, ¿no? En un día terciario, o incluso una banca inclinada, también como día
terciario de banca, ¿no? O como incluso para acumular más volumen a más altas repeticiones, pues podría ser ese el punto también, el hecho, vale, pues vamos a inclinar un poquito la banca, ya nos da un estímulo diferente, no estiramos tanto el pectoral, ¿vale? Y sería como el punto clave para que el día principal vaya lo mejor posible, porque a lo mejor tenemos 3 bancas de competición y vamos con una fatiga increíble en el pectoral por el estiramiento que produce la misma banca si es una persona que tiene mucho recorrido, ¿vale? Pues bueno, en este caso sí que podrían ser... Sí, es que luego también está el tema de las molestias, ¿no? Que a veces no necesariamente es, ostras, me tengo que pegar aquí una... ¿no? En plan, comerme la cabeza muchísimo de a ver cuál es la variante que más estímulo da, sino, ostras, cómo estructuro todo y qué ejercicio selecciono y todo para que no haya molestias, ¿sabes? Al final es... o sea, como que hay situaciones que es en plan, es que hago esto porque no me queda otra. Claro. O sea, esto es lo que me funciona porque es lo que me... Porque si hago más o hago otra cosa, pues me va a hacer una molestia, entonces pues no tiene ningún sentido, porque entonces no voy a poder mejorar. Exacto. Si queréis, para terminar este punto, podemos hablar de qué tipos de anchor point, o por hacer un poco una clasificación, ¿no? De cómo los dividiríamos en función de qué necesita cada atleta, ¿no? Si es intensidad, si es skill practice, o cada cual de vosotros como entrenadores, ¿cómo lo veis? A lo mejor tú tienes una clasificación y yo tengo otra, no sé, si queréis... O sea, yo más que nada, aquí lo que yo diferencio sobre todo a nivel de primero volumen e intensidad, ¿no? O pueden ir de la mano, hay gente que necesitará mucho volumen, ya puede ser, es que clasificamos, como hemos dicho antes, en principales, secundarios o terciarios, ¿vale? Pueden estar en estos 3 vídeos, porque si tenemos una banca cuaternaria es muy complicado que sea el anchor point, que bueno, a lo mejor en algún caso muy puntual podría serlo, ¿eh? Pero bueno, diferenciamos esto, y luego sobre todo, diríamos, yo digo, más volumen en un día secundario, por ejemplo. También puede ser más volumen en el día principal. Habrá gente que si le pones demasiado volumen en el día secundario no llega bien en el día principal porque no ha descansado lo suficiente. Aunque no suele pasar, suele ir bastante bien si dejas un buen tiempo de recuperación del secundario al principal. El volumen le suele ir bien, pero bueno, habrá atletas que no y tendrán que poner el volumen en el día principal. Luego la intensidad también, ¿no? Incluso singles a cierta intensidad, sobre todo en banca esto, se suele usar bastante en días secundarios o terciarios para llegar con buena chispa en el día principal. Y luego ya, como hablamos antes, de variantes, ¿no? Habrá pues personas que necesiten... yo tengo algún atleta que últimamente lo uso bastante, que si no tienen el patrón de squat muy bien interiorizado, les va muy bien hacer una squat con tempo, ya sea el día antes o incluso previa a la top set. Por ejemplo, pongo una single con tempo 400 y luego una triple con squat de competición. Y antes, cuando no tenía el tempo, la técnica de la squat de competición iba demasiado rápida, no bajaba del todo bien. En cambio, al meter la single esta con tempo previa, hacer todas las aproximaciones con tempo, pues le ha ido increíble a nivel técnico, incluso en cuanto a rendimiento. O sea, el rendimiento se nota más fuerte, aunque antes tenga la serie de tempo. Pues este sería un ejemplo de una variante que puede usarse como anchor point. Sí, yo creo que al final has definido los 3 tipos de anchor point, ¿no? El de intensidad, ¿no? En este caso el esquema que precisa intensidad en el secundario, bueno, terciario o cuando sea, el volumen, cumplir con el volumen mínimo, y luego el skill practice. Al final el último creo que entra en la definición de una práctica del movimiento que hace o favorece que llegues bien a esa serie. En este caso tú lo has puesto dentro del mismo día principal, entiendo, como en este un caso. PAP o como una aproximación o un calentamiento. También puede trabajarse en secundarios, por ejemplo. Yo muchas veces trabajo con pausas. Soy muy fan en el sentadilla, precisamente, de trabajar con pausas en el secundario. El típico 3x4, 4x4 con pausa. Para gente que realmente, a nivel de intensidad, con el principal va tirando y va progresando y que simplemente necesita practicar el movimiento, tal vez acabar de asentar esa profundidad y trabajar ese posicionamiento, esa compactación abajo, trabajo con squat con pausa y ha estado con tempo y pausa muchas veces. Yo tiro mucho, bueno, tampoco te voy a decir que tiro mucho porque no le pongo a muchos atletas, pero sí que es verdad que a los que les pongo les vale muy bien y es una variante que se hateó en su momento o se dejó usar, la pin squat, tío. O sea, la pin squat, o sea, porque es como la pausa, pero aparte ¿cómo te digo?
te penaliza más la posición del torso, o sea, te hace estar como más consciente y, por ejemplo, el Pepe, mi atleta, pues es que es un drama, o sea, el tío, mira que lleva tiempo haciendo squat y tal, y es fuerte, tiene 270 y pico de squat, o sea, pesando menos de 90, o sea, está bien. Pero si no le pongo la pin squat, llega al primario que el torso, la tembleque, o sea, no lo pilla, ¿no? Entonces ese día es clave. O sea, Sí. y a mí me gusta, nuevamente me gusta bastante. Claro, la sentadilla con pausa está guay, pero a lo mejor para alguien así que se va tanto, la pin es como más aún, ¿no? Sí, penaliza tal vez o sea, a nivel de kilos también penaliza más y sobre todo hace que muchas veces cuando estás abajo aprendas a no perder tensión, porque si pierdes tensión al poner el peso en los pines, te desmontas y ya para subir, bueno, o haces un buenos días o te quedas abajo. Sí. No, a mi nivel atleta también la pin squat siempre me ha ido bastante. Ya, ahora hace tiempo que no la hago, pero siempre que me la ponía Víctor, increíble nivel. Al principio me penalizaba increíble. O sea, decía, no, Víctor, yo no puedo bajar hasta aquí, o sea, es imposible que pause. Y cada vez le fui pillando el truco, y aunque me siga penalizando, pero luego me noto muy fuerte en la squat de competición. Sí. Es una variante que me gusta. Aunque no la pongo la pongo más, bueno, claro, yo al separarlo un poco la uso más en bloques de off-season, o en personas sí que les cuesta llegar a la profundidad, entonces sí que suelo usar también bastante los pines en días secundarios o incluso terciarios. Claro, el problema de estas variantes, a mí lo que me da miedo a veces, ¿no? Lo que has dicho tú del tempo, ¿no? Que hay casos que a lo mejor, wow, le va increíble. Hostia, es que hay casos a veces que es todo lo contrario. A mí a veces me da miedo, por eso soy bastante simplista programando, porque digo, hostia, es que igual le meto la pin squat en un bloque a lo mejor de off-season, la intensifico y tal, luego se la saco, volvemos al movimiento específico y no me rebota bien. Ya. Y digo, me cago. En estos casos lo que me gusta es, aunque sea un bloque de off-season, mantener la secundaria, pues eso, de competición. Sí. Vale, entonces intensifico la pin squat, pero estoy acumulando volumen, o incluso le meto más trabajo de hipertrofia alta repes, ni que sea con una rampa, a 6, 7, 8 repeticiones, la squat de competición. Sí. Y la última semana también acabamos apretándola bastante, aunque sea altas repeticiones. O incluso, si el atleta ya está acostumbrado a meter cierta intensidad en el secundario, seguir con alguna top set, aunque no sea por 2x1, un por 3 en el secundario en la de competición. Sí. Porque a mí lo que, por ejemplo, me está pasando ahora, que las squats es el movimiento más después del parón que tuve, hostia, me cuesta pillarle el punto del midfoot, del centro de masas, tal, y es con cargas altas. O sea, estoy aproximando y me siento espectacular, a la que paso cierta carga, ¿sabes? Ya es como mierda, ya lo pierdo, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor para gente así como yo me pasa eso. Sobre todo porque también eres un atleta bastante experimentado y con muy buena squat. Entonces yo creo que en tu caso te penaliza aún más. Pero bueno, sí, totalmente. Sí. Vale, chicos, pues si queréis pasamos al siguiente punto, ¿parece? Vale, tenemos un punto muy interesante y atención los oyentes porque muchos sois atletas y a veces tenemos problemas para dar feedback al entrenador. En este caso vamos a hablar de la falta de feedback o, en este caso, cómo puede comunicar el atleta al entrenador o esa comunicación entre atleta y entrenador de por qué no está yendo bien o cómo está yendo la sesión principal, si falta algo, si falta chispa. Y bueno, aquí entramos en más detalle de tal vez cuáles son los puntos que podemos preguntar al atleta o que el atleta puede comunicar al entrenador para transmitir tal vez qué es lo que está fallando, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Pau antes de empezar, ¿no? Que, o sea, como que, claro, al final cada uno es como es, ¿no? Tiene su mentalidad o sus experiencias, ¿no? Y gestiona pues, sus emociones o ve cosas de una manera o de otra, ¿no? Porque al final somos humanos y cada uno es como es. Entonces, claro, a la hora de dar feedback yo creo que es muy importante que el atleta sea consciente, ¿no? De que habrá días, o sea, habrá sesiones o habrá cosas que no tengan por qué ir bien. Y está bien, ¿no? Es decir, no pasa nada. Entonces, ahí es cuando entra la importancia del feedback, de comunicarlo, y a partir de ahí el entrenador va a decidir si realmente hay que hacer algún cambio, ¿no? Porque puede ser que yo qué sé, con una sesión cuaternaria o terciaria no se siente muy bien, pero luego en el principal se siente espectacularmente bien, pues entonces, pues yo qué sé, yo al menos lo dejo así, porque mi prioridad es llegar bien al primario, ¿no? No voy a cambiar el cuaternario para que funcione bien el cuaternario y luego a lo mejor el primario va peor, ¿no? Pero me gusta mucho lo que ha dicho Pau antes de, ¿no? Esa culpabilidad a lo mejor, o de, ¿no? Que habrá atletas que a lo mejor se sientan culpables y digan, ostras, lo vean como un fracaso y ya a lo mejor incluso eso puede provocar que no nos lo comuniquen bien o no, como que yo creo que hace falta que el atleta tenga claro de que lo que puede pasar y que no es ni culpa directamente de nadie, de que simplemente pues que eso es como que lo vean como es como una relación, ¿no? Al final como un vínculo
que pues a veces hay que hacer ajustes o a veces hay que mejorar cosas, o sea, se pueden tener que mejorar por las dos partes, ¿no? A lo mejor el entrenador tiene que hacer ajustes y eso el entrenador no lo tiene que ver como, hola, vaya liada que he hecho, qué mal entrenador soy, sino que, bueno, simplemente esto funciona así y el atleta, pues, igual sí que tiene que mejorar, o no mejorar, sino aprender ciertas cosas, ¿no? A lo mejor tiene ciertas sesgos o ciertas ideas de, no, tiene que ir todo espectacularmente bien y tengo que apretar en todo, pues a lo mejor tiene que cambiar esa mentalidad y no es algo tampoco malo, ¿no? O sea, al final... Sí, totalmente. Totalmente. Vale, si queréis hablo yo. Explicarte un poquito de que tú tienes un muy buen feedback. Nosotros bueno, hemos empezado a utilizar un feedback, ¿no? Pero cuéntanos tú un poquito. Bueno, yo quiero tener un muy buen feedback, ¿no? No siempre se tiene, porque al final ya sabéis que muchos atletas el tema de rellenar cuestionarios y tal, como que cuesta un poquito, pero bueno, sí que es verdad que llevo un tiempo como implementando unos cuestionarios en los cuales primero miro el ratio de progreso del atleta, es decir, analizo y sobre todo el propio Excel me da la señal de si algo va mal o bien en función de lo que yo esperaba que mejoraran y lo que han mejorado. Imagínate que un bloque se ha mantenido estático, no ha mejorado nada el atleta, solo ha subido el RPE y acaba fallando, pues de primeras ahí hay algo que va mal, ¿vale? El Excel me detecta eso. Luego en el cuestionario hay una serie de preguntas en cada movimiento que pueden ser del tipo, ¿llego bien recuperado a la sesión principal? Primera pregunta. Y hay varias opciones, como podría ser, sí, llego bien recuperado, no, llego bastante fatigado, y eso a partir de ahí, digamos que tengo como no sé cómo decirlo, pero como un algoritmo que depende de las diferentes respuestas que tienen en todo el cuestionario, pues me va a dar a mí un mensaje u otro. ¿Vale? En este caso, la siguiente pregunta podría ser, por ejemplo, si me pesa mucho el peso al sacarlo, ¿vale? Si noto que la musculatura como que va un poco blanda, ese tipo de preguntas. Si siento que practico suficientemente el movimiento durante la semana, que ya sería más un tema de skill practice. Entonces, luego el Excel directamente a mí me da, cuando acaba el bloque, a lo mejor me manda un mensaje de incrementale la intensidad en el secundario o pégaselo al principal, por ejemplo. Vale, ya me da un mensaje. Tal vez esto es un poco como de señorito, ¿no? De que no me tengo el calendario en la cabeza. Pero bueno, muchas veces... Lo has implementado tú, ¿no? Exacto, o sea, lo he puesto yo, pero sí que es verdad que a veces como se hace automático, pues de esto. Pero claro, para ello tiene que contestar el atleta. Muchas veces este feedback no viene por el cuestionario porque la gente no te lo rellena y tú les preguntas y es como, sí, todo bien. Digo, a ver, todo bien no, porque la squat se ha quedado igual que estaba, ¿sabes? Y ya te digo, y es un bloque en el cual queríamos empujar, porque hay bloques que son un poco de mantenimiento, podemos decir, o de pillar ritmo y empezar a subir. Pero en este caso, pues el atleta, aparte de los cuestionarios, tiene que intentar, aparte de conocerse a sí mismo, que es un proceso que lleva tiempo, como estábamos hablando antes, muchas veces como entrenadores culpamos al atleta, entre comillas, aparte, porque no nos pasa feedback, pero muchas veces también el atleta no tiene la suficiente experiencia y autoconocimiento de sí mismo como para pasarnos todo ese feedback, ¿no? Claro, es que al final... La experiencia cuando, o sea, por ejemplo, yo en mi caso como atleta, como he vivido un poco de todo, un poco de etapas de estar hiper super prime, decir, madre mía, cárgame lo que quieras, qué feelings tengo, o sea, esto es increíble y tal, a etapas de decir, madre mía, si es que no me encuentro nada bien técnicamente, me pesa la barra, me falta ¿no? En plan, cuando ya has visto un poco de todo lo que es, pues claro, ya sabes detectarlo, ¿no? En plan, vale, me pasa esto, me pasa lo otro. Que también luego, pues... Hay veces que también que no necesariamente necesitas ajustar mucha cosa, ¿no? Que esto también es un tema, porque... O sea, yo, por ejemplo, si tú me dices, ostras, o sea, cuando, no sé, yo me acuerdo, competí en abril, ¿vale? En abril del año pasado. Acabamos la competición, fue cuando metimos las PAI de esta, no sé qué, se me jodió la squad y tal. No me arrancaba. Claro, si tú me preguntas, ¿qué hiciste desde que no arrancaba hasta que luego pillé todo el pico de forma y fue cuando tiene los 280 y estaba para lo que quisiera? Es que realmente tampoco hubo mucho cambio, o sea, fue tiempo un poco y coger, ¿no?, el momentum, ¿no? Entonces, también creo que es interesante que a veces, o sea, con este feedback, que tampoco nos tenemos que volver locos, ¿no? Porque está claro. Igual queremos, ostras, vas a esto, venga, vamos a hacer aquí, a mover todo y luego igual la cagamos cuando realmente lo que necesitamos es pillar un poco de momentum, un par de bloques o tres y fuera, ¿no? Pero sí, por eso yo el otro que os comentaba también, que el otro día yo le hice un vídeo a mis atletas, ¿no?
en plan, explicándoles un poco, ¿no? Durante unos 5 minutos o así, en plan, todo esto que estamos hablando un poquito de días principales, tal, de no, es que el día principal es importante, pero el día secundario también, lo que hagamos en el día secundario va a determinar cómo también estemos en el principal, ¿no? En plan, tema de espacio de días, tema de un poco tipos de atleta, de si uno necesita más llegar más fatigado, porque si hay veces que, bueno, yo llegaba a competiciones que al día anterior, es decir, estoy hecho una puta mierda, pero yo tranquilo porque sé que es lo que me viene bien, ¿no? Yeah. Y hay gente que le viene bien eso, hay gente que le viene bien todo lo contrario, súper fresco, ¿no? Entonces, en plan, también como presentarles un poco, sí, darles como un poco de teoría, ¿no? Un poco de clase, ¿no? Para que sepan también un poco, porque a veces, como nosotros estamos, entre que nos juntamos entre entrenadores, hablamos, no sé qué, nos estudiamos, nos formamos, como que yo creo que a veces damos por hecho muchas cosas que las vemos como ya muy obvias porque las llevamos escuchando mucho tiempo y es como que son conceptos que ya tenemos como muy asentados, pues realmente el atleta no tiene ni idea de qué día primaria y día secundario, yo veo pego aquí una planificación, yo ejecuto y tampoco... Totalmente. Tampoco entiendo mucho. Es que es un poco lo que quería comentar, ¿no? Que al final nosotros, tanto como entrenadores, sabemos lo que puede pasar, o sea, que puede ser que vaya bien o que no vaya bien, y también con la experiencia. Hemos pasado pues etapas que nos han ido muy bien, etapas que nos han ido mal. Pero hay muchos otros atletas que no tienen toda esa experiencia o no saben, ¿no? Y siempre habrá personas que van con la mentalidad de que siempre tiene que salir bien, siempre tiene que salir bien. Y a lo mejor habrá personas que le achacan todo a factores externos. Ostras, no, es que voy muy cansado, ostras, es que este fin de semana salí 1 hora extra y nada, eso me ha jodido. Y a veces es no, o sea, lo mejor es que no está yendo bien el protocolo que está pasando. Y lo contrario, puede ser, a lo mejor uno que no va bien por factores externos, pero que no siempre hay que achacarlo todo a factores externos, sino que hay que tener en cuenta que habrá momentos que no irá bien la planificación, que puede que no vaya igual de bien, ya sea por un combo de ambas cosas, porque no es el mejor bloque por tus circunstancias también, ¿no? A nivel externo, pero no siempre es en plan, ostras, hoy me noto fatal, pero ha sido porque he dormido súper poco. Porque habrá días que habrás dormido súper poco y te irá muy bien. Sí. Y yo lo he notado. Hay días que llego al gimnasio y me noto como el culo. Pero bueno, digo, bueno, yo voy a entrenar y hay veces que, hostia, pues menudo entreno me he marcado, ¿no? Y hay veces que no, hay veces que si no duermes bien, pues no entrenas igual de bien. Pero que no siempre va a ser el culpable, van a ser los factores externos. Y por eso es tan importante, pues esto, a nivel de feedback, poder separar un poco. Nosotros ahora hemos cambiado el feedback también, que tienen que rellenar los atletas. Antes teníamos, vale, pues al inicio de sesión tienes que rellenar si te notas fatigado de empujes, de empujes, de pierna y de espalda, ¿no? Si estás fatigado, si normal, o sea, si tienes bastante fatiga, normal, nada o algún tipo de dolor, ¿vale? Pero es verdad que ahora lo hemos separado más en al final del entrenamiento, si te has notado bien en el básico, ¿vale? Si te has notado regular por falta de chispa o si te has notado regular por demasiada fatiga de los días anteriores. Y luego si tienes algún tipo de dolor. Y así podemos diferenciar un poco más, como ha comentado David, ¿no? Si es que nos está faltando algo de estímulo de los días anteriores, o al contrario, que nos estamos reventando demasiado, ya sean los accesorios en el secundario o terciario o principal mismo, y nos acaba cargando demasiada fatiga y a lo mejor hay que aumentar el tiempo de recuperación entre dos exposiciones, ¿vale? Y la verdad que me parece como bastante más acertado. Yo creo que, o sea, y para puntualizar esto, creo que al final es un mix de todo. Yo de primeras, obviamente, cuando un atleta no responde bien a un protocolo, por lo que sea, no voy a decir, vale, vamos a cambiarlo todo, y no soy de esos. De hecho, muchas veces veo, vale, justamente ahora, semanas de Navidades, una semana no he entrenado, he estado de viaje. A lo mejor el siguiente bloque entra y dice, pero si este es el bloque anterior. Pues tío, es copia-pega, hazlo bien, ¿sabes? O sea, me refiero que yo sé, antes previamente, tal vez tengo información de que eso te ha funcionado. ¿Por qué te ha dejado de funcionar ahora? Lo primero que voy a pensar es que son factores externos. Obviamente, no voy a hacerle caso al cuestionario como primera opción. Ahora, si llevo con una persona que le cuesta progresar en un básico estancado durante un mes, 2 meses, que no progresa, entonces ahí voy a preguntarme cosas. Voy a decir, hostia, vamos a hacer pequeños cambios. Vamos a ver si puede tener que ver con esto. Primero que todo, pienso con lógica yo. O sea, pienso, vale, este tipo de persona, ¿vale? En press banca, tiene estas características, brazos largos o cortos o lo que sea, tiene más recorrido, menos. ¿Qué puede funcionarle? Pues mira, es un tío con buenas palancas, a lo mejor responde bien a altas repes, o vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Aparte de eso, pues tengo en cuenta pues lo que me dice el Excel un poco.
Sí, yo sé, sí, yo, o sea, tengo como una conversación con el atleta cuando veo ya que no está viendo aparentemente no tiene ningún factor externo raro, no está pasando cosas de fiestas y todo esto. Digo, hostia, que esto no me está arrancando y se lo comento, digo, oye, ¿no notas esto? Ah, pues sí, tal, pues mira, ¿qué te parece esto? Tal, sí, pero no así de primeras por un mal bloque, pues no. Exacto. Sí, muchas veces también serán pequeños detalles, ¿no? Que costarán de ver, que también son factores externos, le podríamos llamar, bueno, externos e internos también, a nivel de estás calentando bien, estás haciendo buena movilidad si la necesitas, una buena activación antes del... Aproximaciones bien hechas en el sentido, habrá gente que necesita aproximar haciendo saltos con singles de la primera a la última. El otro día lo hablaba con Yago y me decía, yo es que en la squad hago una single desde la primera. Y yo, flipas, y le va de puta madre. Y tú también, ¿no? Prácticamente. Claro, y yo al contrario, yo antes no tan heavy, pero sí que quizá hacía 3 o 4 con 70, luego 2, 3 con 120, y ahora también ya sea por la molestia del aductor y porque necesito un poco más de chispa, o sea, llego a la primera serie con que me pesa mucho más que las últimas, y estoy probando de hacer bastantes más repeticiones en las primeras, y la verdad que bastante mejor. Aunque note que a mí me pesa, yo 70 no, pero bueno, 120 digo, joder, sin material, pero digo, me pesa, yo aquí no quiero estar haciendo 5 repeticiones, pero me obligo, y a ver, no me cuesta nada, pero me pesa. Y luego me pongo material y bueno, estoy un poco mejor, ¿no? Y son pequeños factores que al final quizá no es culpa de la intensidad, del volumen de los otros días, sino que es que son pequeños detalles que podemos ir ajustando y esto hará que mejore pues el rendimiento de los básicos. Sí, es que igual que decíamos, ¿no? Lo que decía antes, de que hay veces que pasamos por cosas por alto, que nos vamos a lo mejor a cosas tan más complejas, esto de primaria, ya secundaria, no sé qué, ya a lo mejor algo tan básico como las aproximaciones que nos estamos pasando por alto y en verdad la están liando que te cagas. De hecho, el otro día, bueno, Dani me pasa un vídeo que le tocaba un por 2 con 2,65 y no sé, me pasa un por 1 con 2,55. ¿Yo qué haces, tío? En plan, ¿qué haces? Porque no sueles hacer este salto, ¿sabes? En plan, una single aquí con 2,55 que no, tío, que si normalmente hacemos saltos más grandes y esto, pues, fatigado, al final son 2,55, coño, claro, que ya te pesan, ¿sabes? En plan... No sé, o sea, son cosas que a veces no... y me enteré porque me lo pasó, ¿sabes? Pero que si no, igual ves el 2,65 por 2, a lo mejor la segunda que se le tuvo ya empiezas a sacar conclusiones de no, pues ha sido el protocolo. Bueno, casi yo que he tirado a lo mejor una aproximación demasiado pesada. Quizá te lo pasó porque él ya veía que quizá no era el mejor salto, ¿no? Él se dio cuenta en plan, quizá le he cagado aquí, se lo voy a pasar a ver si él también cree lo mismo. Creo que las aproximaciones son a veces unas grandes olvidadas. Muchas veces programamos, personalmente, aquí en torno al Mea Culpa, y nos olvidamos un poco de las aproximaciones y que hay atletas que obviamente saben cómo funcionan y van bien, pero hay otros que a lo mejor no saben muy bien cómo aproximar y me he encontrado con casos, ¿no? Incluso llegué a tener un atleta que se lo expliqué, pero como que no le quedó claro y un día coincidí con él en el gimnasio y el tío, si le tocaba tirar, yo qué sé, no levantaba mucho, pero le tocaba tirar 100 de squat, cargaba 100 de squat de directo. No hacía nada. ¿Vale? Estamos hablando de uno que puede tener un RM de 120, ¿vale? Y cargaba 100 de squat y a tomar por culo. Digo, tío, no me cargo ni yo 100 de squat de primeras, tío. O sea... Me ha pasado una buena atleta. Entonces, creo que son las grandes olvidadas. Creo que sí que es verdad que, por ejemplo, de esto tenemos mucho que aprender de los rusos, que tienen todo milimetrado y ven muy bien también cómo responde el atleta a esto, ¿no? Aparte de que lo cuantifican como volumen efectivo también. Y creo que es un aspecto muchas veces a tener en cuenta. Como poco, si no a programarlo, así comentar con el atleta específicamente, hey, ¿cómo te vas encontrando calentando? ¿Cómo harías esto o aquello, no? Es que a mí personalmente, como atleta, el tema de las aproximaciones, yo noto que cuando no estoy prime en el movimiento sí que le doy mucha más importancia. Pero cuando estoy prime, la verdad que es algo que... Sí, porque sale solo. Voy a saco, me da igual si hago este salto, lo otro, 1 o 2, que estoy prime. Entonces no me... Pero sí que es verdad que a lo mejor atletas con menos experiencia, a lo mejor no encuentro ese punto, que les viene bien para practicar movimiento, tal... Bueno, es un tema, sí, es un tema que yo creo que hay que darle más importancia, igual no le damos tanta, sí. Muy bien, pues tenemos en principio todos los puntos de hoy. Si queréis añadir alguna cosita o queda algo por comentar. Todo, creo que hemos comentado todo lo más relevante, ¿no? de este tema. La verdad ha quedado un buen podcast. Yo creo que sí. Muy guapo. Y bueno, pues nada. Ya nos vemos en el siguiente podcast. Sí, no sabemos quién vendrá, pero bueno. Ya, vamos rotando, así. Sí, así va ya también. Sí, queda chulo. Sí. Muy bien. Venga, chicos, nos vemos. hasta luego. Chao. Chao.